somos de casa, los visitantes, a la bebita Laya también, qué bueno que está con nosotros, y los que nos acompañan también por las redes sociales. Sean todos bienvenidos aquí a Paramount en español. Prepare su Biblia en Tito capítulo 1. En un momento más adelante vamos a leer y vamos a orar, pero por lo pronto solamente manténganse en Tito capítulo 1, versículos del 7 al 9. El sermón de este domingo es prácticamente una segunda parte del sermón de la semana pasada, como cuando alguien mira alguna serie y vamos a ver el episodio número 2, por lo tanto solamente lo titulé Los requisitos del pastorado parte 2. Y antes de comenzar, eso ni siquiera es mi introducción, solamente quisiera compartir por lo menos 3 razones, hermanos, por los cuales un tema como este es importantísimo. Espero que a nadie le parezca aburrido un tema como este. Por supuesto que hay más razones, porque para empezar es palabra de Dios y todo el consejo de Dios es perfecto para nosotros, es suficiente, pero quisiera decirles por lo menos 3 razones por las cuales este tema de los requisitos es sumamente importante. Número 1, porque usted tiene que saber quién es la persona que está enfrente. Usted tiene que saber quién está predicando, cómo es la persona que está enfrente y si cumple con esos requisitos. Usted como iglesia tiene que saber eso. Número 2, porque dijimos que esto nos abarca a todos. ¿Se recuerda lo que mencionamos la semana pasada? No es como que, el pastor no debe de ser rencoroso, pero nosotros sí debemos ser. O el pastor no debe de tener 2 mujeres, pero nosotros sí podemos. No, acuérdense que nos abarca a todos. Así que, ¿por qué un tema como ese es tan importante para la iglesia local, hermanos? Número 1, porque usted tiene que saber cuáles son los requisitos para las personas que van a estar liderando. En segundo lugar, porque nos abarca a todos y son requisitos para todos nosotros. Y en tercer lugar, es importante porque Dios ha enviado y seguirá enviando pastores y diáconos con el tiempo a esta iglesia. Y por lo pronto debemos de saber, hermanos, que en algún momento muy cercano nosotros como iglesia vamos a tener que oficiarlos. Y quiero pensar que como iglesia nunca hemos experimentado eso. Yo tengo 4 años aquí, tenía un poquito más de tiempo en la iglesia. Quisiera pensar que es la primera vez que vamos a experimentar lo que significa cómo una iglesia local va a reconocer a pastores, va a establecer ancianos, diáconos de manera oficial. Pero si no sabes cuáles son los requisitos para los pastores, si no sabes cuáles son los requisitos para los ancianos, ¿cómo vamos a afirmar y establecer a alguien? Dijimos que por supuesto que es Dios el que los llama, pero dejó a la iglesia local, a ustedes como responsables de establecerlos. Por lo tanto, tendríamos que saber cuáles son los requisitos para los ancianos. Quizá no tanto los requisitos que pone esta iglesia, que hasta cierto punto son importantes. Esta iglesia americana tiene notas, qué es lo que se espera, cuáles son las tareas de los ancianos, cuáles son las tareas de los diáconos. Pero más que eso, que nosotros sepamos qué es lo que Dios ya dejó escrito en su palabra en cuanto a los requisitos para los ancianos. ¿Cuándo dijimos que va a ser nuestro aniversario, hermanos? Junio 1. Y una meta, como me pongo metas, algo que yo anhelo es que ese día podamos hacer una votación, quizá no todavía votación de manera oficial, esta persona ya es diácono. Vamos a seguir el procedimiento que sigue la iglesia americana y les voy a explicar brevemente. Miren, nosotros somos una misma iglesia. Está el servicio en inglés, está el servicio en español. No es como trabajan algunas otras iglesias. Nosotros literalmente somos una misma iglesia. Usted lo puede ver en cómo funcionamos y en todo el respaldo que tenemos de la iglesia americana. Aunque ellos saben que no necesariamente estamos exactamente en la misma página en el procedimiento de las cosas. Por ejemplo, la membresía. Me atrevería a decir que nosotros en español vamos a ser hasta más estrictos que ellos. Lo mismo con la cuestión del bautismo y lo mismo con la cuestión ahora de lo que estamos hablando de establecer ancianos y diáconos. Cuando la iglesia vota por primera vez, repito, no es para decir, ya quedó establecido como anciano y diácono. No, la primera vez, hermano, va a ser que ustedes como iglesia, al leer nosotros Primera de Timoteo y leer Tito 1, usted vote diciendo, sí, tal persona creo que está en acuerdo con lo que la Escritura dice y estoy de acuerdo, yo voto para que comience este proceso más intencional de oración y de reuniones con el pastor, aunque le tengo que decir que nosotros ya tenemos tiempo hablando con algunos de ustedes. Ustedes saben quiénes son, algunos que mi anhelo es que pronto ya oficialmente puedan ser ancianos. Así que ojalá que... Tengo que hablar con algunos de ellos todavía más para que en junio 1 la iglesia pueda votar
primeramente para decir sí, ellos están de acuerdo en lo que la Biblia establece, y en un tiempo más adelante entonces ya de manera oficial establecerlos, pedirles que compartan aquí enfrente su testimonio, hacer de manera oficial algunas preguntas y poder establecerlos ya como diáconos. Hermanos, esas deberían de ser buenas noticias para nuestra iglesia, ¿no le parece? Que podamos tener ya nuestros propios diáconos y más adelante también ancianos, por supuesto que sí. Ahora, yo sé que en Tito de lo que estamos hablando es de los pastores y lo que vamos a oficiar es diáconos. Pero hermanos, casi son los mismos. Si usted ha leído las porciones, yo creo que muchos de ustedes saben que quizá difieren un poquito y podemos hablar más de eso más adelante, pero son casi los mismos requisitos, así que esté pendiente de eso. Y el día de hoy yo le voy a pedir que usted ponga mucha atención. Todos los domingos debe de poner atención, pero hoy le voy a pedir que ponga más atención. Y si tú no estuviste la semana pasada, te invito a que por favor vayas a ver el video, ya sea en Facebook, en YouTube. Ve a ver el video de la primera parte de los requisitos para los pastores. Es importante que tú puedas escuchar ese sermón y entonces más adelante cuando presentemos estos candidatos, estos temas están frescos en tu mente. Así que el sermón de hoy, hermanos, tómalo como una tipo de evaluación para mi persona, para tu persona y para esos próximos líderes que Dios va a traer a esta iglesia. Toma ese sermón como un tipo de evaluación. Tú tienes que estar escuchando, aprendiendo, pero también tomando notas y pensando, tal persona sí califica con todos estos requisitos. A manera de repaso, la semana pasada comenzamos con este tema de los requisitos para los pastores y nos centramos en el versículo 6, Tito 1:6, que dice que debe de ser irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, en sujeción, no acusado de disolución o de rebeldía. Eso fue el versículo 6. Y de ahí sacamos 4 puntos. Si usted se recuerda, lo voy a decir sumamente rápido. La semana pasada resumimos el versículo 6 con 4 requisitos para los pastores. Número 1, debe de ser, ¿alguien se recuerda? Irreprensible. Esa palabra la podemos entender de diferentes maneras. No estamos diciendo que sean perfectos porque nos quedamos sin pastores. Nadie es perfecto más que nuestro Dios, pero sí se refiere a que no sea acusado legalmente. Tú y yo vamos a ser acusados muchas veces, pero que aunque te acuse no tengan pruebas para ello, que no seas acusado legalmente, que no sea acusado en cuanto a su carácter, su pureza y su santidad. En segundo lugar, debe de ser varón, porque el texto dice marido, le habla al varón, marido de una sola mujer. Y repito lo que dijimos la semana pasada, tú puedes venir de otro background, puedes incluso venir de otra denominación, no importa, la Biblia dice una cosa. Y el pastorado es solamente para los varones. Es una actitud totalmente pecaminosa, incluso me atrevería a decir que diabólica, cuando una mujer se atreve a tomar el rol de un pastor y usted no debe de escuchar eso y debe de alejarse totalmente de eso. En tercer lugar, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Un pastor que comete adulterio queda totalmente descartado del pastorado, no puede volver a pastorear en toda su vida. Número 4, que tenga hijos creyentes, o como dice Timoteo, que sepa gobernar su casa, que no estén acusados de rebeldía, que estén sujetos, sobre todo cuando todavía están bajo el techo de su casa. Así que versículo 6 sacamos 4 puntos. Debe de ser irreprensible, debe de ser varón, debe de ser marido de una sola mujer y que tenga hijos en sujeción, que sepa gobernar su casa, le guste o no, es lo que la Biblia dice. ¿Quién dice amén? Lo que la Biblia dice. Hoy nos va a tocar el versículo 7 al 9. Vamos a estudiar 3 versículos y se lo voy a poner bien sencillo la estructura. Versículo 7, cómo no deben de ser los pastores o ancianos, es lo mismo. Versículo 8, cómo sí deben de ser los ancianos. Versículo 9, ¿cuál es la marca distintiva de los ancianos? Se entiende muy práctico. Repito, versículo 7, cómo no deben de ser los ancianos. Versículo 8, cómo sí deben de ser los ancianos. Número 9, cuál es la marca distintiva de los ancianos. Y si voy a comenzar, eso no era la introducción. Ahora sí vamos a empezar con la introducción. Voy a comenzar con una frase. Ahorita vamos a leer el texto. Y la frase dice, lo que haces grita tan fuerte que no puedo oír lo que dices. Repito,
Lo que tú haces grita tan fuerte que no puedo oír lo que dices. Nuestras acciones están hablando muy fuerte. Si lo que tú estás haciendo no armoniza con lo que tú dices, eso es hipocresía. Así que repito, lo que tú haces grita tan fuerte que no me deja oír lo que tú estás diciendo. Tú puedes hasta cierto punto respetar los pastores, tú puedes hasta cierto punto respetar a los presidentes, los líderes que Dios ha puesto, pero si ellos no practican lo que predican, entonces no debes imitarlos, porque Cristo mismo dijo en una ocasión, mira, escucha lo que están diciendo. Lo que te están diciendo, eso sí hazlo. Pero lo que están haciendo, eso no lo imites. Qué triste que tenga que llegar a ese punto en Mateo 23:1. Escuche, Mateo 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, escuche, todo lo que os digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen algo y no lo hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Los escribas, hermanos, los fariseos eran expertos en la ley. Así que si ellos estaban diciendo algo, estaban predicando algo, quizá eso que está saliendo de su boca es verdad. Pero si eso no armoniza con lo que realmente hacen sus acciones, Cristo dice, no imiten lo que están haciendo. Así que ahí está la frase. Lo que tú haces grita tan fuerte que no puedo oír lo que dices. En otras palabras, vaya calificando a cada persona que sea diácono, que esté enfrente liderando. ¿Realmente está armonizando sus palabras con su testimonio? Hermanos, ya hemos dicho que deseamos ser una iglesia bíblica, deseamos ser una iglesia de sana doctrina, pero la sana doctrina tiene que estar confirmada por la sana conducta. Repito, la sana doctrina tiene que estar confirmada por la sana conducta, porque si solamente somos sana doctrina y no hacemos lo que predicamos, eso es hipocresía pura. Ahora sí, póngase de pie después de este regaño. Tito capítulo 1, versículos 7 al 9, todos de pie por reverencia a la palabra de Dios. Tito capítulo 1, versículos 7 al 9. ¿Lo tienen, hermanos? Dice el versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Versículo 9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Cierre sus ojos, Señor. Elevamos una oración para que seas tú hablando el día de hoy. Solamente sea yo un instrumento, pero que sea tu palabra expresada, predicada, que podamos ser una iglesia que predica todo el consejo de Dios y no solamente prediquemos lo que nos conviene, y que no solamente escuchemos lo que nos conviene, sino que podamos tener una mente abierta, un corazón abierto, listo para escuchar lo que tu palabra claramente dice. Moldea nuestras opiniones, nuestras diferencias, pero que podamos centrarnos únicamente en tu palabra, y háblanos a través de este pasaje que no solamente nos habla acerca de los líderes, sino de cada persona que se considera un fiel creyente, que pueda realmente hacernos evaluarnos, examinarnos y entonces acercarnos a ti en respuesta al Evangelio. Te pedimos todo esto en el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? Recuerde, primera sección, cómo no debe de ser un anciano. Segunda sección, cómo sí debe de ser un anciano. Y número 3, cuáles son esas marcas o la marca distintiva de un anciano. Leo nuevamente el versículo 7, vamos a mantenernos ahí, así que le pido que esté con su Biblia siempre en Tito. Versículo 7 nuevamente dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Así que vamos a ver una lista negativa de cosas, pero antes de llegar a la lista, analicemos esa palabrita nuevamente de irreprensible y de administradores, como comienza diciendo el versículo 7.
porque es necesario que el obispo, acuérdese que obispo es simplemente otra palabra para pastor o anciano. Ya lo hemos dicho varias veces, queremos que todos lo escuchen y vayamos aprendiendo parejito. Obispo, anciano, pastor, son 3 términos para referirse al mismo oficio del pastorado. Y no confundamos, hermanos, con predicar, no confundamos con ir de misioneros. Acuérdense que la mujer puede hacer bastante trabajo en muchas cosas, son mejores que nosotros. Dios las alaba, les ha dado muchos regalos, muchos recursos. Aquí estamos hablando del oficio del pastorado, que es muy, muy diferente. Primero dice que debe de ser irreprensible. Lo mencionamos la semana pasada. Si alguien tiene una mala reputación, no puede ser pastor, así como usted como creyente debería de guardarse de esas cosas. No es bueno que alguien que se confiesa ser un fiel seguidor de Cristo tenga una mala reputación. Acuérdese de la iglesia en Sardis, que lo hemos predicado anteriormente. Era una iglesia que sí tenía bonita fama delante de los hombres, pero delante de Dios eran un desastre, estaban muertos. Nosotros tenemos que buscar una buena fama, una buena reputación, primeramente delante de nuestro Dios, porque a Él servimos, pero también una buena reputación entre los hermanos. Hemos dicho que debería de importarnos qué están pensando otros de nosotros. Irreprensible. ¿Y cómo vamos a saber cuando una persona realmente es irreprensible? Acuérdense que esta predicación de hoy es como una evaluación para todos. ¿Cómo puedo yo saber si la persona que está enfrente es una evaluación? O si es una persona irreprensible. Yo cómo sé si la persona que está al lado mío realmente es irreprensible. Yo no lo veo todos los días, yo no vivo con él. Nada más lo veo los domingos, porque no viene los miércoles, nada más lo veo los domingos. ¿Cómo voy a conocerlo tanto como para yo saber si es irreprensible o no? Por alguna razón el texto bíblico, que es perfecto, comenzó primero en el versículo 6 con ¿qué, hermanos? Sea irreprensible y se va a la familia, porque a tu esposa dijimos tú no la puedes engañar, es tu resumen. Y además tenemos a esos hijos que son detectores de hipocresía, por lo tanto comienza con la familia con alguna razón perfecta, pero igual tú también tienes algunas otras cosas que tú puedes ir evaluando con estas personas. Por ejemplo, evalúa su ejemplo. Es una persona de ejemplo para otros. El cómo habla, cómo se comunica, cómo responde ante las situaciones, cómo se comporta de manera general, guarda su testimonio, cómo usa y cómo traza la palabra de Dios. Todo eso son evaluaciones para que tú puedas decir si esta persona es irreprensible. El texto 7 sigue diciendo, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Y esta palabra, hermanos, de administrador, aquí en este texto se utilizaba para describir a los esclavos que estaban a cargo de los bienes de su amo. O sea, allá en el primer siglo, en aquellos años, desde la antigüedad, estaban los amos que tenían sus pertenencias, sus casas, sus bienes, y tenían a algunos esclavos. Incluso había un rango de esclavos encima, y ese rango de esclavos estaban organizando, eran los mayordomos de los bienes de sus amos. Pregunta, ¿acaso nada más por ser el encargado, el mayordomo de los bienes, lo hace al esclavo dueño de los bienes? Por supuesto que no. Imagínense al dueño de la casa que le paga a algunos esclavos. El esclavo está haciendo muy bien su trabajo, pero no significa que por eso ahora el esclavo es dueño de la casa, ¿verdad que no? El esclavo no es dueño de la casa, el esclavo no es dueño de los bienes del amo. Como lo dijimos la semana pasada, el pastor no es dueño de la iglesia. El pastor solamente está aquí administrando una labor que Dios ha puesto en las manos de algunos ancianos. El pastor no es dueño. El pastor no es una celebridad. Aunque se ve todo tipo de shows por todos lados, el pastor no es una celebridad, no es el dueño de la iglesia y no puede ser dueño de la iglesia por la simple razón que la iglesia ya tiene dueño. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Cristo, la cabeza de la iglesia, el fundador de la iglesia. Así que si somos administradores de Dios, de su iglesia, ¿cómo debería de mirarse la actitud de ese administrador? ¿Cómo se mira un supervisor que le pide a sus empleados que trabajen fuerte cuando él no trabaja fuerte? ¿Cómo se mira un supervisor que le pide a sus empleados tienes que ser puntual cuando él siempre llega tarde? ¿Cómo se mira un supervisor que le dice, oye, tienes que ser organizado cuando él no es organizado?
¿Cómo se mira un líder cuando pide todo eso? ¿Cómo se mira un pastor cuando pide todo eso si él no lo está haciendo? Estamos llamados como líderes a ser buenos mayordomos, primero en la casa, pero también aquí en la iglesia. Y ahora, hermanos, después de explicar este término de irreprensible y después de mirar que somos administradores de Dios, ahora el texto sí va a comenzar esta lista de cosas negativas. ¿Cuál es el primer punto? ¿Cómo no debe de ser un anciano? ¿Qué dice el versículo 7 nuevamente? Siempre manténgalo ahí. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Y aquí comienza la primera. No debe ser, ¿qué dice? Soberbio. No debe de ser arrogante. No debe de ser una persona interesado en su persona nada más. Pablo nos exhorta incluso a pensar en los demás antes que nosotros. No nos gusta esa frase de Pablo cuando él dice, mira a los demás como superiores a ti. ¿Cómo que lo voy a mirar como superior si yo soy mejor que él? Pablo nos está diciendo, pon a los demás por encima de tu persona. Hay muchos líderes que sabemos que lo único que les va a impulsar es su beneficio personal. Y por eso cuando encuentran una primera oportunidad supuestamente de escalar, dejan la iglesia y van subiendo y van subiendo. Oh, esta me da más, ahí voy para allá. Oh, esta está más grande, ahí voy para allá, y ahí van moviéndose. Nos quejamos tanto de los hermanos que andan como calcetines cambiados de iglesia en iglesia, pero hay tantos líderes que están exactamente igual. Yo les he platicado de mi pastor allá en Houston, cuando yo estaba con él, cuando llegó otra persona medio así, uno se da cuenta de la soberbia un poquito, parece que la podemos oler. Y él llegaba bien contento, como casi presumiéndole a nuestro pastor, mire, yo tengo un resumen muy grande, yo he estado en estos 15 años de ministerio ya llevo muchas iglesias, mire, yo estaba como un año aquí, en esta otra estuvo como 4 años, aquí nada más duré como 3 meses porque pasó y estudié esto aquí. Y una lista grande como sintiéndose esponjado, como un pavo real, como mira nada más cuántas iglesias llevo. Yo creo que valía mucho más que dijera llevo una, ¿verdad? En 15 años. Así es como se mide esto. El anciano no debe de ser egocéntrico. Hermanos, cuando nosotros utilizamos la palabra cristocéntrico, obviamente, ¿qué estamos diciendo? Que estamos centrados en ¿quién? Cristo es el centro de todo lo que hace la iglesia. Si nosotros decimos que somos una iglesia cristocéntrica, queremos honrar a Cristo, hacemos todo para la gloria de Cristo. Pero si una persona decimos que es egocéntrica, ¿qué estamos diciendo? Que todo lo hace para su propia gloria, aunque ni siquiera lo expresa, puede estar bien calmadito, pero todo lo hace para su propia gloria. Y eso es engañoso, es difícil porque nosotros no somos Dios. Tú lo puedes ver bien calmadito, tranquilo, pacífico, noble y al mismo tiempo está sirviendo para honrarse a sí mismo. Así que tenemos que tener mucho cuidado y por eso la escritura es bien estricta en este tema. El mismo Pablo dijo, yo soy lo que soy por la gracia de Cristo. Somos lo que somos por la gracia de Cristo. A veces tomamos este tema muy a la ligera, hermanos. Hablamos de otros temas como si fueran, uy, qué terribles. Y vemos el orgullo como si fuera algo ligero. Hermanos, la Biblia ataca eso de la misma manera. Y creo que fue el pastor Juan Manuel Vaz que lo mencionaba. De que hablamos de otras cosas y el orgullo como si fuera la poca cosa o la soberbia, la arrogancia. Pero la Biblia habla en contra de eso, que incluso Santiago dice que Dios resiste a los soberbios. Dios se opone a los orgullosos. ¿Has examinado esa frase? Dios se opone. ¿No te parece tan fuerte eso? Que Dios se opone a los orgullosos. Así que pastores, los que van a ser diáconos, los que Dios va a seguir mandando, hermanos, no calificamos si somos orgullosos. No pasamos el examen ni de panzazo. Estamos totalmente descalificados porque nuestro ministerio no se mide por qué tanto otros ven que nosotros hacemos. El ministerio se mide por el corazón que Dios sí puede ver. Pastor Miguel Núñez dice, en el reino de Dios la grandeza no se mide por la cantidad de personas que te sirven, sino por la cantidad de personas que tú y yo servimos. Así se mide la grandeza. En segundo lugar, el versículo 7 dice, no iracundo. ¿Qué significa iracundo? Acuérdense que la palabra de Dios de pronto va a tener algunas palabras que no son muy usuales para nosotros. Yo utilizo, ya les he mencionado, utilizo la
la Biblia de las Américas para hacer mis estudios. A veces aquí ponemos la Reina Valera, quizá usted estudia otras, algunas tienen unas traducciones más fáciles de entender. Yo sé que muchos lo entienden, pero no es como que es una palabra que utilizamos constantemente. No es como que te molestas con algo, uy, qué iracundo eres, como que suena medio extraño. Bueno, eso significa alguien de mal genio. Aquí que nos perdone Dios, porque no sé si muchos ya tenemos un 6.1 ahí con el genio. ¿Conocen a alguien de mal genio? Bueno, aquí se refiere a alguien que explota como una bomba, es lo que dice la palabra. Toda persona en alguna ocasión se va a enojar, incluso la Biblia habla de un cierto enojo que hasta cierto grado es sano. Tú te puedes enojar cuando ves una injusticia, cuando alguien insulta a nuestro Dios, pero también dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí está hablando de alguien tranquilo como una granada, pero cuando está lista explota y puede causar grandes daños. Iracundo se refiere a alguien que puede destruir relaciones, puede destruir grupos, puede dividir iglesias. Alguien así no es apto para el pastorado. Esta palabra se refiere también a alguien que, como dice un dicho, es de mecha corta. Yo no conocí esa frase, allá en Italia no la utilizamos. Alguien que conoce esa frase, mecha corta, pero cuando se enciende, cuidado, cuidado. No debemos ser de espíritu airado, sino que debemos de ser mansos, actuar como Cristo con mansedumbre. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. También dice, no dado al vino, lo cual significa que no sea una persona adicta al vino. Yo sé que aquí podemos todo tipo de opiniones, cada país incluso a lo mejor hasta lo mira diferente. Perdone que utilice mucho mi país, pero en Italia el vino es algo fino. En Argentina quizá lo van a ver diferente a cómo lo mira un latino, a qué lo relaciona. Pero cuando el texto dice no dado al vino, esto viene de la palabra griega paroinos, y paroinos son dos palabras, para oinos. Para significa cerca, oinos significa vino. Da la idea de tener cerca siempre el vino. ¿Qué entiendes por eso? Una persona descontrolada que siempre tiene que tener cerca un vino. Es fácil interpretarlo. Tú sabes lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí. Si dice no dado al vino, una persona que no se puede controlar. Así que no te dejes llevar por eso, que no sea tu estilo de vida. Primera de Timoteo dice que no sea dado a mucho vino. Pablo también dijo, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Una conclusión que sí debemos de sacar de este texto definitivamente es esta, que si tú sabes que eso va a hacer caer a otra persona y a ti no te importó, tú estás definitivamente pecando porque estás provocando que otro débil caiga. 1 Corintios 8:9 dice, mas tened cuidado, no sea que vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Para los que son ancianos, para los que son líderes, para los que son diáconos, quizá esta notita de John MacArthur nos puede ayudar. Escucha, la mayoría de los ancianos en las culturas modernas no tienen ninguna razón justificable para tomar bebidas alcohólicas y ponerse en el camino de la tentación. Hay un dicho que dice, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Tú te conoces, tú sabes que la carne es débil, como dice Pablo. El mismo Pablo que le está escribiendo a Timoteo, también le dijo, si usted se recuerda, no tomes agua, toma un poquito de vino para ese dolor en tu estómago. No lo vas a tomar como una excusa, pastor, como que me está doliendo un poquito la cabeza, déjeme. Lo que está detrás de tu intención cuenta mucho. La actitud que está detrás de todo eso cuenta mucho. Si para muchos esto significa yo mejor no voy a hacer eso para nada, yo voy a guardar mi testimonio, excelente. Son de mi equipo, aunque podamos tener algunas diferencias. Guarda tu testimonio. Luego dice no pendenciero. Una vez más, ¿qué significa pendenciero? No le dices a alguien qué pendenciero eres. Significa no debe de ser violento, no debe de ser dado a actos de violencia. Y alguien puede preguntar, Pablo, no seas tan exagerado. O sea, yo no conozco un pastor que sea dado a actos de violencia.
Si Pablo lo escribe, es por algo. En los primeros años de la iglesia, en los primeros años de la historia, en los primeros siglos, usted sabe que la iglesia estaba siendo perseguida. No solamente hablamos de persecución en la iglesia, había malos líderes en las naciones, también había malos líderes entrando a las iglesias. Y está lo que se llama los cánones apostólicos. Cánones, documentos que algunos líderes escribieron para que quede documentada doctrina eclesiástica. Y uno de los cánones apostólicos dice, escuche, por algo lo tenían que escribir. Estos cánones apostólicos dicen, ordenamos que el pastor que golpea a un creyente descarriado sea desechado de su cargo. Si dice eso es porque los líderes estaban golpeando. Yo creo que sería buen método hoy día agarrar a coscorrones a algunos que andan descarriados. Por alguna razón lo escribieron. Versículo 7 sigue diciendo que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Cuando yo leía esto, hermanos, en el versículo 7, ya literalmente casi ahí en la parte final, no codicioso de ganancias deshonestas, yo dije, ya no hay necesidad de hablar mucho. Si usted ha sido parte de nuestra iglesia por un tiempo, usted ya sabe lo que pensamos de eso. Usted sabe tanto falso líder que hace negocio con el evangelio, usted lo sabe. Usted sabe que aquí no se debe de parar alguien que está destruyendo el evangelio con el negocio. Por eso Pablo nos da instrucciones y Pedro, 1 de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está en vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente. Y lo dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no con avaricia del dinero, sino sincero deseo. Hermanos, vivimos en un mundo materialista. Y obviamente todos sabemos que Dios no está en contra de las personas que tienen muchos bienes. Dios no está en contra de personas que tienen demasiadas ganancias. Por supuesto que no es eso. Es el materialismo y el deseo incontrolable de tener más y más y más sin ningún motivo, lo que es una actitud pecaminosa. Así que hemos visto una lista enorme, hermanos, de áreas negativas que un pastor, un anciano, obispo no debe de tener. No debe de ser soberbio, no debe de ser iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. En segundo lugar, ¿cómo sí debe de ser un anciano? ¿Cómo sí debe de ser un anciano? Y eso está en el versículo 8, lo leo nuevamente. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Así que número 1, y antes de nombrarla, hago un paréntesis aquí para recordarle algo que se me estaba olvidando. Hermanos, acuérdense que solamente es una lista. Solamente es una lista para que usted vea el panorama, el perfil de cómo debe de ser ese líder. Porque el texto no dice, debe de decir siempre la verdad, pero tú obviamente que vas a deducir eso del texto. Solamente algo general. Y la número 1, ¿cuál es? En el versículo 8, hermanos, usted lo tiene en el texto. Debe de ser hospedador, así que número 1, un anciano debe de ser hospitalario. Yo quisiera pensar que la mayoría, no solamente de los líderes, todo miembro de la iglesia local, uno tiene que deducir que a todos les gusta ser hospitalarios. Si alguien dice, yo creo en Dios, pero eso de convivir con la iglesia, eso de tener gente en la iglesia que me están ensuciando el sofá y algo raro hay. Quizá no te has convertido realmente. No existe tal cosa como yo soy creyente, pero me alejo de la iglesia. No, somos parte del mismo cuerpo. Por eso la mayoría nos sacamos un 100 aquí. Yo quiero pensar que a todos les gusta tener gente en su casa. Quizás sí podemos decir que algunos más grande que otro el deseo, pero toda persona debe de sentirse gozoso porque alguien le visita en su casa. ¿Alguien dice amén? Ve que nada más a algunos les gusta, pero bueno, ahí vamos. Esperamos mejorar esa área. Debe de ser hospitalario, viene de la palabra griega filóxenos, que significa amador de los extraños. ¿Cómo que amador de los extraños? Si acaso a mis hermanos, pero que yo deje venir a un extranjero, a un extraño. Sobre todo en el tiempo en el que estamos viviendo hoy en día, no vas a dejar a un extraño que entre a tu casa. ¿A qué se refiere? Pablo siempre habla en un lenguaje que le entienda la gente de su tiempo y en su contexto. En aquellos tiempos, en aquellos años, hermanos, desde los tiempos del Antiguo Testamento, usted sabe que era muy usual
viajes muy largos, no existían los aviones, no existían los carros, así que era o caminando o en camello o en un asno. Por eso la Biblia utiliza muchas frases como 3 días de camino, 2 días de camino. Gente que caminaba andaba caminando en un camello. Eran días muy pesados, viajes muy pesados, por eso la costumbre también de lavar los pies. Así que estas personas tenían que trasladarse de distancias muy, pero muy grandes y buscaban áreas de descanso, posadas que en aquellos tiempos eran muy, pero muy caras. Hoy en día usted va en su carro y tenemos las áreas de descanso o las gasolineras, más bien te paras para estirar tu cuerpo porque ya estás todo torcido ahí. Pero esa gente se detenía porque estaba ya cansado de estar caminando. Así que si nos vamos al tiempo del Nuevo Testamento, estas posadas, hermanos, albergaban todo tipo de personas. Eran no creyentes. Había no solamente lugares sucios, sino también lugares sucios moralmente. Pasaba todo tipo de inmoralidades así. De tal manera que los cristianos que van caminando por días les gusta quedarse donde encuentren otro cristiano. Eso era la coinonía, eso era entonces el ser hospitalario. Los predicadores, los misioneros que van de lado a lado buscaban estas casas. Y si tú te pones a pensar, Dios está usando la casa de esos cristianos para que el evangelio se siga expandiendo. Porque fue gracias a esa persona que le permitió entrar a su casa, fue gracias a esos recursos que el reino de Dios, el evangelio se seguía expandiendo. Yo no sé cuántos de los que están aquí han hecho eso. Espero que todos se sientan gozosos cuando alguien le visita en su casa. Conocemos testimonios de iglesias que comenzaron ¿dónde, hermanos? En una casita con 3, 4 y empezó a crecer. Muchos han sido parte de algo así. Así que Dios trabaja, Dios obra en las casas de las personas. Así que un pastor, acuérdense que estamos calificando, debe de ser hospitalario, debe de abrir no solamente su casa. Tú no solamente debes de abrir tu casa, no solamente vas a abrir tu hogar, tú debes de abrir tu corazón. Tú estás abriendo tu corazón a las necesidades de las personas. Tú no tienes idea que quizás esa persona era lo que necesitaba ese día. No nos gusta decir eso de que no traemos y el bolsillo, pero justo era lo que tal persona necesitaba en ese momento, que tú le proveyeras un alimento. Por eso Hebreos dice, no te olvides de la hospitalidad, porque muchos sin darse cuenta hospedaron ángeles. No estamos diciendo que sea un angelito la persona que tú hospedaste, ¿verdad? Pero estás bendiciendo a alguien. El reino se está expandiendo porque tú le has abierto tu corazón a las necesidades de otras personas. En segundo lugar, dice amante de lo bueno. Que no es obvio, Pablo, que todo pastor debe de ser amante de lo bueno. Bueno, alguien que busca el bien de los demás, que procura las cosas del bien. Implica la idea de tener un fuerte afecto por lo que es espiritualmente bueno. La traducción literal es de mente recta. Hermano, tienes que enamorarte de todo lo que espiritualmente es sano, de todo lo que espiritualmente te edifica, de todo lo que te hace crecer. Todo líder y toda persona debe de buscar intencionalmente lo que es bueno. Es algo totalmente obvio. Por eso Pablo también dijo en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El cristiano debe de pensar en las cosas espirituales. Debe de pensar en el bien de los demás, en la edificación de los demás. Y parece que este punto no requiere mucha explicación. Todo fiel creyente va a buscar lo que es bueno. Tercer lugar, dice que sea sobrio. Hermanos, yo sé que es una lista de 6 cosas. Téngame paciencia. Ya vamos a ir pasando la mitad de esta lista. Número 3, que sea sobrio. Alguien de mente de mente sana. Alguien que sea discreto. Que ante las tentaciones, ante las adversidades, ante las situaciones, sabe controlarse, es autocontrolado. ¿Ve? La palabra sobrio nos suena muy diferente a ebrio, ¿verdad? Lo contrario. Cuando estábamos en la lista negativa dice que no sea ebrio, acá dice que tú tienes que ser sobrio, alguien que es cuerdo,
alguien que está autocontrolado. Número 4 dice que debe de ser justo. No solamente el anciano, toda persona debe de buscar la justicia. Ya hemos hablado mucho de esta palabrita en Romanos 3, ¿verdad? Romanos 3 que dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Y ahora Tito nos está diciendo que los ancianos deben de ser justos. ¿Se está contradiciendo la palabra? Por supuesto que no. Vemos el contexto. Romanos tiene que ver con la salvación. Cuando se trata de salvación no hay justo ni aún uno. Aquí Tito nos está diciendo que los ancianos, los líderes deben de ser justos. Que busquen la santidad, que busquen la piedad, que sean justos en los tratos, que sean honestos los unos con los otros. Y luego viene una palabra muy parecida, en número 5 dice que debe de ser santo. Una persona que es creyente, obviamente que está llamada a ser santo. Dios dijo, sed santos porque yo soy santo. Buscar el bien, buscar la santidad. Y por último dice, dueño de sí mismo. ¿Qué significa esto de dueño de sí mismo? Una vez más, alguien que es autocontrolado. Alguien que es autocontrolado. Que no te vayas al extremo con los vicios, sino que sepas controlarte y tengas dominio propio. Cuando dice dueño de sí mismo es que te conozcas a ti mismo y ante toda situación sepas controlarte. Así que resumiendo el versículo 7, hermanos, dijimos que las áreas negativas son, lean el versículo 7, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Y cuáles son las áreas positivas, las virtudes que deben de tener los ancianos? Debe de ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. Si alguien está preguntándose, Pablo, ¿no es media exagerada esta lista? ¿No te parece medio fuerte esta lista? ¿Qué no acabábamos de ver en el contexto y en la instrucción de esta carta? ¿Qué no vimos que había una necesidad urgente en la isla de Creta? ¿Qué no estamos diciendo que Pablo no se va tranquilo y tiene que mandar a Tito y le dice, oye, ya hemos avanzado algo de ministerio, pero aquí en esta isla necesitamos urgentemente pastores, ancianos en estas iglesias, necesitamos líderes en este otro grupo de cristianos que abrimos en la isla de Creta? Pablo, ¿no te parece que estás dando una lista tan estricta ante la urgencia? ¿Que no nos acabas de decir que es urgente que traigamos ancianos y tú poniéndote tan estricto con esta lista? ¿Qué tal si alguien no es orgulloso? ¿Le das chance? Ya lleva 3, 4 matrimonios, pero no es orgulloso. ¿Le darías chance a Pablo? Nada más lleva uno, es fiel a su esposa, pero es bien alzadito, pero es el único defecto que tiene. ¿Le das chance a Pablo? ¿Por qué es tan estricta la Biblia con este tema? Y si lo miras estricto, dale la vuelta a la página porque también es para ti, es para todos. Es el estándar de un verdadero creyente. La necesidad es tremenda y urgente, pero la palabra de Dios sigue siendo firme, tiene toda autoridad y lo que decía hace 2000 años lo sigue diciendo hoy. Hay una enorme necesidad y un desorden que vemos. Nosotros nos mantenemos firmes en lo que la palabra de Dios dice. Amén. Número 3, yo creo que ya están dormidos. ¿Quién dice amén? Número 3, para terminar, la marca distintiva de un anciano. No sé si así lo nombré. Sí, la marcas distintivas de un anciano, véalo en el versículo 9. Dice retenedor. Ay, me dio hambre, me acordé de la palabra tenedor. No, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que te contradicen. Si tú resumes ese texto, tienes que amar la palabra. El pastor, ¿cómo va a ser pastor si no ama la palabra? ¿Y tú cómo vas a ser cristiano si no amas la palabra? Es lo mismo. Nadie se escapa de esto. Nadie. Todos tenemos que agarrarnos de la palabra de nuestro Dios. Todos.
Todos tenemos un platillo delicioso que a ti no te importa que lo comas seguido, no te aburre. ¿Ya lo tiene en su mente? Estoy pensando en la pizza, saludable, el queso es saludable, la carnita es saludable, el tomate es saludable. Y no me aburro, usted ya me conoce, puedo comer pizza todo el tiempo. ¿Te imaginas que pudiéramos decir, cómo me va a aburrir la palabra de Dios? Todos los días y de postre lo que venga, vamos echándole, es palabra de Dios. Tú tienes que sostenerte de esto. ¿Sí? ¿Cómo un pastor puede no sostenerse de la palabra? Es nuestro todo, ¿verdad que sí, hermanos? Es nuestro todo, es nuestra base, es nuestro platillo favorito, lo que más anhelamos todos los días. Y ese versículo me está diciendo 3 cosas que tú tienes que anotar: retener la palabra, exhortar con la palabra y convencer con la palabra, lo dice el versículo 9. Pero como un líder va a retener la palabra, exhortar con la palabra y convencer con la palabra si no se alimenta de la palabra? Una vez más, voltéalo, esto es para ti. No diga yo no soy pastor. Todos los días estamos en la era donde eso ya desapareció, hermanos. Seamos honestos. Nos vemos el domingo, cerramos la Biblia y no la encontramos. Toda la semana ahí estaba en el carro, pero no la bajaste. No la encontramos. Tenemos que regresar a eso de la familia orando juntos, los devocionales en familia. Tenemos que regresar a eso. Un pastor va a tener muchas áreas de trabajo, y si alguien está aquí en este momento pensando, yo creo que Dios me está llamando, que gloria a Dios por eso, vas a tener muchas áreas de trabajo, pero ninguna tan importante como la fiel exposición de su palabra. Tenemos que alimentar a las ovejas. Un pastor se tiene que preocupar de sus ovejitas y llevarlos donde hay pasto, pero no solamente eso, el pastor conoce las estaciones del año y ese pastor sabe que hay una temporada del año donde se va a secar y ya no hay pastos. No se va a esperar hasta que se ponga todo seco, se le van a morir. Él intencionalmente y anticipadamente las va moviendo, quizá una lomita donde van comenzando las montañas, donde hay siempre es alimento para las ovejas, siempre constantemente pensando en el crecimiento espiritual de las almas. Nuevamente miren el versículo 9, es más, lo voy a leer nuevamente, versículo 9, mira estas 3 cosas: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, pero que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En primer lugar, retener la palabra. ¿Qué entiendes por retener? Sostener algo con todas sus fuerzas. Yo creo que les hemos ilustrado de nuestros niños, no solamente los de nosotros, todos los que tienen niños pequeños, o quizá tus niños ya son grandes, pero te vas a recordar de que había un juguete que no lo soltaban. A veces una cobijita, una sábana, no sé cómo le dicen ustedes, una cobija, y no la sueltan. Creo que nos pasó con los dos, con Gian y Seth, que hay unos juguetes bien pequeñitos que los agarran así se van a dormir, así se duermen y despiertan y parece que lo primero que están buscando es dónde está el juguete. Ustedes se recuerdan con sus niños. Hay algo que no sueltan en todo el día: retener la palabra, aferrarnos a la palabra. El pastor se va a aferrar a la palabra, pero tú que estás ahí sentado, no vengas a escuchar la voz de nadie más. No hay suficientes mensajes humanistas ya por todos lados. No vengas a escuchar opiniones humanas ni la voz del pastor. Ven a escuchar la voz de Dios cada domingo. Lo contrario a eso es detener la palabra, y por eso Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y de qué manera la detienen? Poniendo sus opiniones por encima de la santa y perfecta palabra de Dios. En segundo lugar, dice el versículo 9, exhortar con la palabra. No me va a negar que cuando escuchas la palabra exhortar, usualmente se te viene algo negativo. Ya estás pensando, alguien me va a regañar. Exhortar viene de una palabra que significa
Alguien viene al lado de otro para ayudarle. Uy, en ese caso todos necesitamos ayuda. Alguien que se pone al lado de otro para ayudarle. Lo que tiene que ver con la palabra discipulado. Todos necesitamos ser discipulados. Pero exhortar, hermanos, también es consolar. Alguien necesita ser consolado. Yo creo que muchas veces necesitamos ser consolados. Alguien se pone al lado tuyo para consolarte, para exhortarte, para levantarte, para edificarte. Todo eso significa la palabra exhortar, animar, confortar, consolar. Así que el pastor con la palabra va a exhortarte y muchas veces no te va a gustar, te va a incomodar, pero otras veces la palabra exhortar es consolar, confortarnos unos a otros. Y por último, convencer con la palabra, y convencer aquí significa hacer ver la luz claramente. Por un lado, hermanos, el inconverso está en las tinieblas, está en oscuridad. Convencer, hacerle ver la luz claramente. Muchos ya estamos en la luz, estábamos en las tinieblas, pero fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Estamos en la luz, aunque muchas veces con las adversidades parece que estamos viendo medio borroso. Convencer es eso, hacerle ver la luz con claridad. Que cuando la vida nos presente adversidades, nos pongamos siempre firmes porque alguien ya nos ha traído la luz a través de la verdad. Así que, hermanos, una vez más hay que amarrarnos, hay que sostenernos de la palabra, y recuerden esas tres líneas: retener la palabra, exhortar con la palabra, convencer con la palabra. Cuando se trate de la palabra de Dios, no aceptes leche mezclada con agua. Yo sé que hoy en día hay de todo tipo de leche, que la de la tapa roja, la azul, morado, 2%. No sé qué tanto tipo de leche hay. Cuando se trata de la palabra, no aceptes leche mezclada con agua. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Voy a decir conclusión 1 para que no se enojen. Conclusión 1. Dijimos una palabra que es irreprensible. Diga conmigo: irreprensible. Suena a lo largo de todo este pasaje irreprensible. La idea de alguien sano que sabe controlarse. ¿Sí? La idea de alguien bíblico sano que sabe controlarse. En ese sentido, toda persona que desee ser pastor, toda persona que desee ser un líder, un diácono, debe de estar controlado únicamente por la palabra de Dios. Y la última pregunta que tengo aquí es: ¿por qué la Biblia es tan estricta cuando se trata de requisitos para pastores? ¿Qué no es terrible el desorden que estamos viendo hoy en día? No me hagan decir nombres porque están aquí y se me quieren salir. Usted los conoce. Ante tal desastre, seguirá siendo estricto hoy en día. Así que la iglesia se va a mantener firme. Unos hacen el desorden, la iglesia se tiene que mantener firme. No lo vamos a cambiar. Si eso dice el texto bíblico, predicamos el texto bíblico. Por eso va a seguir siendo siempre estricta. Y si Cristo no ha venido en 100 años, quizá va a ser mayor el desorden que vemos, pues más estricto nos ponemos con el texto bíblico. Segunda de Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Note esa frase: de parte de Dios y delante de Dios. Yo no solamente estoy delante de ustedes, tampoco no solamente estoy hablando de parte de Dios porque estamos hablando la Biblia, sino que delante de Dios. Su presencia está en este lugar, ¿verdad que sí? Escuchando, evaluando nuestra santidad. Le voy a pedir a todos que se pongan de pie mientras va reflexionando en esta evaluación. ¿Todavía están contentos, hermanos? ¿No están enojados conmigo? Si no, no les doy de comer ahorita en el gimnasio. Evalúese
Escuche estas preguntas mientras, no sé si está por ahí Lucero, no sé si están acá, si se pueden ir acomodando aquí. Evalúate. ¿Cómo están los líderes de esta iglesia? Pero ¿cómo estás tú? Porque es justo hacer la pregunta, ¿cómo están los líderes de esta iglesia y cómo estoy yo? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi vida de piedad? ¿Cómo está mi vida de piedad? ¿Estoy reflejando el carácter que Dios me pide en su palabra? Si tú lees los requisitos en Tito, si tú lees los requisitos en 1 Timoteo, definitivamente tienes que pensar en una palabra, carácter. Me está hablando del carácter del verdadero fiel cristiano. Así que la pregunta es, ¿estoy reflejando el carácter de Dios que me pide su palabra? ¿Estoy dando testimonio de ser una persona transformada por el Evangelio? ¿Estoy viviendo una vida de piedad para la gloria de Dios? ¿Estoy cumpliendo los requisitos del pastorado? O tú pregúntate, ¿estoy cumpliendo los requisitos de todo fiel creyente? Cierre sus ojos en este momento. ¿Podremos hacerlo en nuestra propia fuerza? Dios no solamente es el Dios de nuestra salvación, es el Dios de nuestra santificación y por lo tanto vamos a Él y nos aferramos a Él. Así que lo que voy a pedirte en este momento es que todos con sus ojos cerrados haga una oración que resalte el aferrarse a Cristo. Utiliza esa frase en este momento en tu oración, que tenga que ver con aferrarse a Cristo porque no puedo solo. Me aferro a Cristo porque yo no puedo solo en mis propias fuerzas, con mis ideas, con mis pensamientos. Me aferro a Cristo. Señor, te pedimos en este momento por cada uno de los que estamos aquí presentes. Deseamos ser moldeados por tu palabra y sabemos que muchas veces pueden ser mensajes que nos motivan, a veces van a ser mensajes que incluso nos incomodan un poco, pero sigue siendo tu palabra perfecta, sigue siendo tu palabra suficiente. Y te queremos pedir, Señor, para que ante semejante regla, ante semejante mandamientos, ante semejante estándar que tú pides para tus hijos, como no podemos solos, tú estés como siempre con nosotros, edificándonos, levantándonos, fortaleciéndonos, que tu Espíritu nos dé sabiduría, que nos dé guianza para parecernos cada día más a ti. Definitivamente tú has establecido en tu palabra algunas cosas que pides de nosotros y a veces parece que no podemos, Señor, pero es que es tú en nosotros. Si no deseáramos ser una iglesia que se centra en Cristo, estamos totalmente perdidos. Si fuéramos una iglesia que quiere hacer las cosas por su propia fuerza, estamos perdidos. Pero deseamos ser una iglesia que como busca la gloria de Cristo, se aferra a Cristo.